Vamos a explicar un poco con referencia a esta organización para que ustedes tengan más conocimiento con referencia a inclusive el comercio mundial, ¿no? Todo el aspecto de la dinámica que también se va a realizar más adelante con referencia a esta Organización Mundial del Comercio, que es importante por sus objetivos y sus principios que tienen que ver con todo el aspecto de todos los países y de todas las sociedades, ¿correcto? Entonces vamos a explicar esto un punto. El Acuerdo General de los Aranceles Aduaneros y Comercio, que es el GATT, que ha sido absorbido por la Organización Mundial del Comercio, ¿correcto? Y también vamos a ver parte de la Organización Mundial de Aduanas también. Entonces, la Organización Mundial del Comercio es un marco institucional para el sistema multilateral del comercio. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, ¿correcto? Fue aprobado a la Organización Mundial del Comercio en la 8ª ronda de Uruguay y pues entró en vigencia el 1 de enero de 1995, ¿ya? En la ronda Uruguay que se llevó a cabo esto fue en 1986 hasta 1994, ¿no? Miembros de esta organización son 164 países, ¿no? Hasta el 29 de julio de 2019, que representan el 98% del comercio mundial. Fíjense ustedes, 164 países conforman esta Organización Mundial del Comercio, en donde se realizan foros, se realizan acuerdos internacionales por los cuales tenemos que estar nosotros alineados a ello. Nosotros pertenecemos, el Perú pertenece a la Organización Mundial del Comercio, ¿ya? En condición de observadores, más de 20 países están interesados en adherirse a esta organización, pero tienen que pasar una serie de filtros todavía para que puedan lograr ingresar a ser integrantes de la organización, ¿correcto? El presupuesto que tienen ellos es 197.203.900 francos suizos al año 2019, que eso en el año 2020 no ha cambiado, que continúa todavía, en este año todavía no sabemos cuál es el presupuesto, ¿no? Entonces han habido cambios también en la dirigencia de esta organización. El director general Roberto Carvalho de Acevedo, brasileño desde el septiembre de 2013, que tuvo mandato 4 años de mandato, fue ratificado en su cargo en febrero del 2017, ¿ya? Entonces, de ahí hacia acá ya hubo cambios. Entonces, el 15 de febrero del 2021 fue nombrada como directora general la doctora Gnosi Okonjo-Iweala de Nigeria, economista, experta en finanzas a nivel mundial, quien tomó posesión a su cargo el 1 de marzo del 2021. Entonces, ahorita nada más está cerquita, está nuevecita la economista que está al cargo ahora de esta Organización Mundial del Comercio, ¿correcto? Su mandato terminará el 31 de agosto del 2025, si es que no es ratificada también en el cargo, ¿no? Bueno, pues si ha habido una ratificación con Roberto Carvalho, se supone que podría haber también dependiendo de la gestión que realiza la economista que se ha hecho cargo en el último mes, ¿no es cierto? Acá nomás, cerquita, para su gestión dentro de esta organización. Las funciones de la Organización Mundial administran los acuerdos comerciales de la Organización Mundial del Comercio. Foro para las negociaciones comerciales. Fíjense, es un foro para la negociación. Los acuerdos que se toman allí, integrantes de todos los países, pueden ser, en algunas oportunidades se reúnen todos los presidentes, en otros aspectos se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores o también los embajadores, dependiendo a quienes se les dé esa facultad para que integren
estas reuniones también, ¿correcto? Trata de resolver las diferencias comerciales. Claro, cuando hay controversias, ahí es donde se puede lograr la resolución de esas diferencias entre países, ¿correcto? Con situaciones del comercio mundial. Supervisa las políticas comerciales nacionales. Eso es lo que les venía diciendo hace un momento, que nosotros tenemos que alinearnos a los acuerdos que hay en la organización. Por eso son acuerdos internacionales y entonces todos esos acuerdos tenemos que también legislarlo en el interior del país, pero sin violar, porque de lo contrario nos pueden venir sanciones. Entonces, por eso es que ellos también están atentos a la legislación de los países integrantes, miembros de la Organización Mundial del Comercio. Supervisa la asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo. También tratan de buscar eso de la equidad en todos los países del mundo, en todos los países integrantes, para que todos puedan tener esa capacidad de competitividad en el mundo, ¿no? Y también, pues, apoyando con los aspectos tecnológicos, ¿no es cierto? Pero eso depende de cada país también, ¿no? Y la cooperación con otras organizaciones internacionales. La cooperación con otras organizaciones se refiere que están viendo también todo esto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Y otros organismos también, la ONU, ¿no? La OEA, con ellos también para que todo esto surta efecto en este mundo ya globalizado. ¿Ah? Entonces, por eso es interesante. ¿Ya? Fíjense acá, se encarga de supervisar la aplicación de todos los acuerdos multilaterales que se negocian en el mundo, siendo así un foro de negociaciones permanente. Ellos tienen toda una organización bien estructurada para poder realizar todo esto. Por eso que ustedes ven ese presupuesto que tienen, ese presupuesto es anual. Entonces, para poder tener toda esa situación de manejar bien esta organización también. Sus objetivos básicos son similares a los del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, ¿no? GATT es en inglés, ¿no? La traducción es Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Institución que ha dejado de existir y ha pasado a formar parte de la OMC, ¿correcto? Promover el desarrollo económico mediante la expansión del comercio, además de prestar atención a la protección y preservación del medio ambiente. Fíjense allí, interesante, ¿no es cierto? Expansión del comercio. Fíjense, promover el desarrollo económico mediante la expansión del comercio. ¿Ah? Además de prestar atención a la protección y preservación del medio ambiente. Entonces, aquí nos están hablando, miren ustedes la importancia que tiene, ¿no? ¿Cómo desarrolla un país? ¿Cómo expande su comercio un país? ¿Ah? Ahora pues necesitamos industrias limpias, ¿no es cierto? Industrias que se pueda manejar. Necesitamos innovación en el país. Necesitamos muchísima creatividad para ser generadores de riqueza en nuestro país. En la primera clase les venía hablando de eso también. Les decía que tenemos que ser generadores de riqueza. Nuestro país tiene todas las condiciones. No hay que escuchar a gente cuando viene y dice, no, el Perú es un país que tiene muchas situaciones geográficas y no podemos realizar. Mentira, eso es una mentira completa. Tenemos que sacarle provecho de todas las bondades que tiene nuestro país, todas las riquezas interesantes que tiene nuestro país. Pero nosotros tenemos que darle valor agregado. Nosotros tenemos que transformar nuestra riqueza. Nosotros tenemos que hacer eso para hacer productos finales
y vender esos productos finales a los otros países. Pero no es, si seguimos haciendo lo mismo, como ya les decía en la primera clase, ¿no? ¿Cómo quieres cambiar si sigues haciendo lo mismo? Siglos tras siglos venimos haciendo lo mismo. Extractivos 100%. Tenemos nuestros commodities, tenemos nuestros minerales. Somos eminentemente mineros nosotros. Tenemos esa riqueza natural. Es que es una pequeña parte de la riqueza que tenemos. ¿Ah? Pero eso tenemos que nosotros darle valor agregado. Tenemos que transformar esa producción. No vender en bruto ni como materia prima. Tenemos que vender como producto final. Pero para eso tenemos que tener, ¿qué cosa tenemos que tener? Tenemos que hacer industrias en el país. Hay que industrializar el país. ¿Ah? Tenemos que tener maquinarias modernas. Y para eso tenemos que tener decisión, tanto decisión política como decisión empresarial, para que el Perú pueda surgir, para que el Perú tenga mucha más capacidad de producción y, bueno, pues, y dar también más trabajo a la gente. La única manera de poder salir de la pobreza es haciendo eso, especializándonos también en la exportación de productos no tradicionales. Los tradicionales lo venimos haciendo siempre, pero nos dan buenos resultados hasta el momento haciendo eso. Entonces hay que dejar que eso ya nos surte efectos si nosotros no lo hacemos la transformación. Tenemos que buscar que la educación sea mejor, que haya más investigación, que todo eso surta efecto en todo y mucho en esto. Tenemos que trabajar con ética. ¿Ah? Los profesionales tenemos que tener ética, valores. Eso es lo importante. ¿Para qué? Para desterrar la corrupción. Porque imagínense ustedes una corrupción tremenda en el país que nos quitan 23.000 millones de soles al año. ¿Qué cosas podríamos hacer con eso para el país? Fíjense allí. Entonces, está para pensar, repensar y seguir meditando, pero hay que ponerlo en marcha nuestro país. Nuestro país es bendecido, tenemos muchas riquezas y tenemos que salir adelante. Su núcleo está constituido por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Estos documentos que establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos. Hablamos de contratos, estamos hablando de los tratados de libre comercio que tenemos con varios países. Aunque son negociados y firmados por los gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores de bienes y de servicios y a los exportadores e importadores a llevar adelante sus actividades. ¿No? Qué interesante todo eso, ¿no? Nos anima muchísimo en ese aspecto. Y eso es muy, muy bonito, muy bonito. Pero tenemos que hacer, tenemos que tener decisiones, tenemos que realizar esos aspectos, ¿no? Los japoneses hace más de un siglo y medio más o menos nos enseñaron a nosotros cómo tenemos que trabajar. Los japoneses hacían lo mismo que nosotros estamos haciendo siglo tras siglo. ¿Ah? Extractivos también los japoneses. Vendían sus materias primas ellos. Pero hubo un emperador Meiji que ya estuvo cansado también de eso y dijo, bueno, pues hasta acá nomás. Vamos a hacer una buena educación, vamos a mandar a mucha gente universitaria a otros países para su capacitación en otras universidades y que retornen ellos acá al país para poner en marcha y en práctica todo esto. Vamos a industrializar el Japón, ya no hay que vender nuestra materia prima, tenemos que transformarlo y luego vender. Entonces los japoneses hace siglo y medio nos han enseñado eso y nosotros no hemos aprendido. La historia está allí. ¿Ah? Para eso es bueno la historia, fíjense ustedes.
Hay mucha gente que dice, ¿para qué lees historia? ¿Para qué quieres saber del pasado? No, señores, el pasado nos da mucha información para no repetir lo malo, pero para copiar lo bueno también y seguir adelante. ¿Ah? Tenemos que entrar en eso. Tenemos que saber historia de nuestro país. ¿Para qué? Para hacer en el presente y proyectarnos al futuro también con las cosas buenas en el país. ¿Correcto? Fíjense, tenemos acá los objetivos de la Organización Mundial del Comercio. Entre los principales objetivos podemos mencionar, fíjense qué tan importante este objetivo, elevar los niveles de vida y los ingresos, lograr el pleno empleo, acrecentar la producción y el comercio y conseguir la utilización óptima de los recursos mundiales. Fíjense ese párrafo, analicen ustedes ese párrafo. Después vamos a conversar con ustedes sobre estos puntos, pero aquí les voy a explicar un poquito cómo se eleva el nivel de vida en un país, cómo se elevan los ingresos en un país, cómo se logra el pleno empleo, cómo se acrecienta la producción y el comercio, y cómo se utiliza óptimamente los recursos mundiales. Fíjense allí cómo se elevan los niveles de vida. Tenemos que ser generadores de riqueza para eso. Tenemos que producir más, tenemos que elevar nuestra productividad. En la medida que nuestra producción real crece, entonces vamos a tener eso, mejores niveles de vida para nuestra sociedad, mejores ingresos, para que esos ingresos que tiene nuestra sociedad, esos ingresos puedan ser, puedan tener mayor capacidad de consumo. Y esa mayor capacidad de consumo que hay en nuestra población va a obligar seguramente a nuestros empresarios a crecer más también, a invertir más. ¿Para qué? Para que eso surta efecto y siga adelante una economía dinámica. Lograr el pleno empleo. Miren ustedes, el pleno empleo nos está hablando también de la utilización de las máquinas que tenemos, ¿no? De la capacidad que tenemos para poder producir las 24 horas en su plenitud, con nuestras industrias también, ¿correcto? Y toda la gente que está en condiciones de empleo, pues pueda lograr una oportunidad de trabajo también. Para eso es esto. Se acrecienta la producción y el comercio de esa manera, realizando ese tipo de cosas. Y la utilización óptima de los recursos nos están diciendo que tenemos que ser eficientes. Tenemos que ser eficientes. La eficiencia viene ahí en la utilización óptima de los recursos. Eso es eficiencia. ¿Correcto? Introducir la idea desarrollo sostenible en relación con la utilización óptima de los recursos mundiales y la necesidad de proteger y preservar el medio ambiente de manera compatible con los diferentes niveles de desarrollo económico de los países. ¿Correcto? Desarrollo sostenible, crecimiento sostenible, que tenemos que hacer negocios, empresas, tenemos que buscar la manera que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros artesanos, sus negocios crezcan, pero sostenidamente en el tiempo, que vayan creciendo y que sean generadores también de trabajo y de riqueza en el país. La única manera para poder salir adelante es realizar esas cosas. Reconocer que es necesario realizar esfuerzos para que los países en desarrollo y especialmente los menos adelantados obtengan una parte más sustancial del incremento del comercio internacional.